entre nosotros y una opinión nuestra. Entonces, sin más preámbulos, yo quiero ponerlos un poquito en contexto. Creo que todos los que estamos acá, directamente o indirectamente, hemos estado involucrados en temas de inversiones en los últimos meses, y más porque venimos de una situación bastante particular. Y eso hace que este tema cobre relevancia en la situación actual. Entonces, en este caso, como digo yo, vamos a conversar como si estuviéramos en la sala de la casa con Julián y con María. Y lo primero que quisiera que conversáramos, Julián, es que digamos que dentro de todas esas alternativas de inversión y todas las cosas que uno tiene o que le ofrecen en la práctica, pues es importante tener en cuenta como esos pasos, esos valores o esos aspectos para tomar decisiones de inversión. Y sobre todo, que es muy común, y tú nos contarás con más detalle, que hay una relación bastante directa entre riesgo y rendimiento. Entonces, Julián, contanos un poquito, por favor, cuáles son esos aspectos que uno debe tener en cuenta en el momento de tomar decisiones de inversión. Juan, muchísimas gracias. Antes de responderte la pregunta, pues quiero darle el agradecimiento a la universidad y a todos los participantes pues por estar acá y acompañarnos pues en esta charla. Juan, ve, y para todos, normalmente, y es un tema bastante relevante porque normalmente las personas se enfocan o centralizan mucho la atención cuando están tomando decisiones de inversión o desean realizar una inversión. Pues la primera pregunta que se le viene a cualquiera a la mente es, bueno, ¿y eso cuánto renta? ¿Cierto? Y muchas veces, y lo hemos visto no solamente en la historia de nuestro país, sino en la historia mundial, en donde las personas básicamente, al centrarse exclusivamente en el tema del rendimiento, muchas veces se pueden estar cometiendo errores en esas decisiones o en esos puntos de, relevantes pues para obtener esos retornos tan ansiados, ¿cierto? Entonces, al centrarnos tanto en el tema de rendimiento, se vuelve un tema como una fijación en un punto, ¿cierto? No podemos perder el contexto o el entorno en el que nos movemos. Y ahorita que mencionabas, Juan, de esta coyuntura, algo que nos enseñó esta coyuntura es que el entorno se mueve, el entorno se mueve rápido. Y no es un entorno como el de 1950 o el de los 90 o el de los principios del 2000 que apenas estaba como generando una variación, sino que es un entorno que nos mueve. O sea, nadie se esperaba que en marzo esto, ¡pum!, nos cambiara de un momento a otro. En casi que menos de una semana las compañías les tocó reinventarse o pasar de una operación física a una operación virtual y muchas no estaban preparadas, ¿cierto? Entonces, cuando hablas de rendimiento y riesgo, precisamente es ese tema, venga, el rendimiento es relevante porque desde mi punto de vista lo veo como la capacidad de reproducir el dinero, pero el entorno cambia, las variables cambian. Entonces, si lo vemos en ese punto de vista, esa velocidad en la que se reproduce el dinero puede ampliarse, es decir, crecer mucho o volverse muy chiquita o inclusive negativa, ¿cierto? Entonces, en esa volatilidad es muy importante tener en cuenta esa relación. Siempre también se nos mete en la cabeza o desde la educación primaria nos han dicho a mayor riesgo, mayor rendimiento, ¿sí? Lo que yo siempre le digo pues a mis estudiantes o a las personas con las que hablo del tema financiero es mucho cuidado con esa definición, que hay que cogerla con pinzas. ¿Por qué? Porque la función objetivo de un financiero no puede ser asumir riesgos a costa de un rendimiento, ¿sí? La función financiera es tratar de administrar, mitigar los riesgos con el objetivo de obtener el mayor rendimiento posible. Entonces se vuelve una relación que aparentemente es positiva, como lo dice esa definición, pero que no nos podemos dejar de llevar por ella porque si no estaríamos asumiendo riesgos sin tener en cuenta la administración de ellos y cómo nos puede impactar en ese tema del rendimiento. Entonces,
esa relación, más allá de un rendimiento, de fijarnos en el rendimiento, es, venga, ¿cuál es esa, y yo lo pongo en estos términos, cuál es esa razón de pago, ese precio que yo estoy teniendo o que yo estoy asumiendo en términos de riesgo para obtener un rendimiento? Entonces ahí, ese para mí es uno de los quicks o uno de los temas más relevantes que hay que tener en cuenta para tomar las decisiones. Súper, además que, mira que lo que nos pasa un poco a las personas que estamos dedicadas a administrar portafolio, y me pasa a mí todos los meses en comités de inversiones y junta, es que siempre me dicen, ¿y por qué no rentaste más? Entonces, uno siempre dice, bueno, pero querés rentar un poquito más, eh, pero ¿en qué tipo de activos? No todos los activos te generan los retornos que queremos. Lo que pasa es que yo creo que también es un tema de humanos, querer tener rentabilidades muy grandes asumiendo riesgos chiquiticos. Mira, Julián, que otro tema bien interesante que quisiera que conversáramos aquí con todos los asistentes es que últimamente, yo creo que sobre todo en estos meses de pandemia, no sé si les ha pasado a los que nos acompañan hoy que abrís de pronto alguna página de videos o alguna red social y entonces aparecen un par de personajes en un auto lujoso o en un campo de golf tomándose un cóctel y diciéndote que te van a enseñar cómo ganar plata en días. Y yo siempre pienso, hombre, si eso fuera así, yo no estaría en este trabajo en este momento, estaría en Dubái tomándome un coco loco. Entonces, en ese sentido, Julián, ¿qué opinas un poco de esa publicidad o esos comerciales y cómo podríamos separar eso a un tema de diversificación un poco más consciente para las personas que quisieran tomar alternativas de inversión en este momento? Súper, Juan, y muy al lugar ahí y muy relacionado con el tema de la relación de rendimiento y riesgo, porque es decir, cuando uno entra a un mercado a hacer una inversión de cualquier tipo, no quiero sesgarlo a que exclusivamente sea financiera, sino a una inversión de cualquier tipo. Primero está el punto fijo, pues como les decía, del tema del rendimiento. Ujú. Lo que pasa es que el riesgo, el riesgo yo lo pongo es como una sombra que se oculta, o sea, es algo que es oculto y que a veces no se revela aparentemente porque lo más explícito que tenemos es el rendimiento. En términos de riesgos hay que profundizar y hay que nadar un poquitico más en qué es lo que está haciendo que se genere ese rendimiento. El riesgo no es malo, el riesgo es antes pues bueno, bien manejado, ¿cierto? Porque el riesgo es variación, el riesgo es volatilidad, el riesgo es que se presente un escenario diferente al que espero, ¿cierto? Y eso puede ser a favor o en contra. Yo siempre lo pongo, es como, hágase cuenta que uno está en una barcaza en mitad del Pacífico y el riesgo es que se mueva o que haya una tormenta y que al otro día haya sol y que nos podamos mover. Es decir, ¿cuál es el objetivo? Que la barcaza no se hunda. Entonces, ahondando un poquitico en la pregunta que me haces, hay un tema pues muy relevante y es la sostenibilidad o la permanencia, llamémoslo así, de rendimientos a lo largo del tiempo. Uno sí puede capturar rentabilidades, utilidades de manera temporal, pero hacerlas sostenibles, es decir, no ganar mucho dinero un día, sino cuál es el objetivo, ganar mucho dinero todos los días. Entonces, ahí es donde hay una diferencia entre, llamémoslo así, un inversionista profesional en donde sabe y conoce cuáles son los riesgos que está asumiendo, trata de administrarlos, ¿sí? Porque hay riesgos que lastimosamente no somos capaces de controlar. El riesgo lo tenemos que partir entre el riesgo de las variables del sistema o las variables económicas que afectan al globo en total, por ejemplo, como lo del coronavirus, y ya riesgos particulares nuestros, ¿cierto? De nuestra operación, de nuestro negocio, de nuestras inversiones, etcétera. En eso nos tenemos que enfocar y poder hacer que sea sostenible en el tiempo ese rendimiento, ¿sí? Porque de lo contrario estaríamos, o sea, el mismo efecto que podría tener un inversionista que entra al mercado sin analizar los riesgos, eh, es, es, la misma probabilidad que podría tener ese inversionista al entrar a un casino a realizar apuestas. Entonces, hay una diferencia bastante importante entre simplemente capturar algunas rentabilidades y la seducción que eso genera, pues, de
me gané el primer millón, te hago millonario en 3 días, etcétera, a que eso permanezca en el tiempo y que realmente sea unas inversiones estructurales que permitan un desarrollo sostenible como tal, no sea, ya sea a las compañías o a las personas naturales. Claro. Mira que otra de las enseñanzas yo creo que hemos tenido en la práctica cuando uno se encarga de administrar portafolios es que el truco, y lo hablaba justo hoy con un compañero que me llamó y me decía, mire, realmente nuestra función es la administración de riesgo. La rentabilidad va llegando si haces una adecuada administración de riesgo. De Lo que acuerdo. pasa es que eso suena muy fácil decirlo, pero cuando uno va a la práctica, tenés un montón de riesgos que hay que administrar y solo para nombrar algunos, el riesgo de mercado, pues que es el riesgo de la volatilidad y uno, digamos que hay análisis y hay algunas herramientas que uno usa para esa administración de riesgos, como el análisis técnico fundamental, etcétera. El riesgo de liquidez es otro súper importante, porque vos decís, listo, yo invierto en este activo, pero ¿qué tal que no lo puedas vender fácil cuando necesites la plata? Y el riesgo de crédito, que es uno de los que hoy en día creo que es de los que más estamos ponderando en los portafolios y es esa capacidad de que un emisor en el que yo pongo los recursos, pues no se quiebre. En ese sentido, Julián, y un poco recopilando todos estos conceptos que nos dicen que son bastante valiosos, ¿qué le podría recomendar a las personas en cuanto a cómo puede tomar mejores decisiones de inversión? ¿Qué aspectos claves debe tener en cuenta una persona del común o en sus empresas también si manejan recursos para que no la vayan a embarrar en la práctica? Juan B, quiero iniciar esa respuesta con un ejemplo, ¿sí? De un riesgo que todos, sea persona natural o persona jurídica, tenemos. Y yo no sé si ustedes se han puesto a analizar o a revisar su estructura de gastos. Algunos son más juiciosos, otros no tanto. Pero si uno se pone a hacer un análisis juicioso de la estructura de gastos que puede tener cualquier persona o empresa, uno se puede identificar o puede lograr, sí, identificar la exposición que tenemos a una variable que es tan importante y es la variación del dólar, ¿sí? Y si uno profundiza un poquito más, ¿qué es lo que hace que se mueva el dólar? ¿A qué me refiero? Uno se pone a revisar simplemente la canasta familiar de nuestro país y casi que el 60% de la canasta familiar de nuestro país está en productos importados. Eso quiere decir que una persona cualquiera que viva en Colombia tiene un 60% de exposición a la variación del dólar en sus gastos del día a día. Entonces, sigo con el ejemplo para ilustrar un poquitico el tema. Nosotros, en general, la economía colombiana tiene unos ingresos en pesos. Entonces, una persona, voy a poner un ejemplo en una persona normal, un empleado normal, que tenga unos ingresos en pesos y se presente una variación fuerte en el dólar, entonces, ¿cuál es el impacto? El impacto es que yo tengo unos ingresos fijos y el gasto sí me va a variar, ¿sí? Se me va a aumentar o se me va a disminuir según varíe el dólar. Entonces hay un tema muy importante y es, bueno, ¿qué puedo hacer yo frente a esto? ¿Cómo hago para mitigar ese riesgo? ¿Cómo hago para administrarlo? Entonces una de las herramientas pues, que yo siempre aconsejo en mis asesorías, en mis clases es, venga, si usted tiene una estructura de gastos en donde la variación del dólar es tan importante, pues tratemos de generar ingresos en dólares. ¿Para qué? Para que haya una disminución de la volatilidad de la estructura financiera. ¿A qué me refiero? Si el gasto varía y yo tengo unos ingresos en dólares, pues el ingreso me varía en la misma proporción. Y si el 60%, voy a poner cualquier ejemplo, el 60% de mis ingresos son en dólares y mis gastos son el 60% en, en riesgos relacionados con el dólar, pues yo puedo ir, llamémoslo así, en paridad o en equilibrio frente a una variación que se pueda tener de esa moneda. Entonces, para responderte a la pregunta, para mí lo más importante es, y que no solamente es financiero que impacta, sino que impacta casi que todos los rubros o todos los frentes administrativos de una economía, es el análisis del entorno. Entender
cómo se mueve el entorno. Y más allá de entenderlo cómo se mueve, ese movimiento en qué me puede impactar a mí y qué resultados puede generar en mí, llámese empresa o llámese persona, ¿cierto? Entonces, lo uno con el ejemplo que te estaba diciendo al inicio es, si hay una variación en el dólar, ¿qué me va a pasar a mí? Y eso nos impacta a todos. Ahí sí no hay discriminación de nada. O sea, desde la persona más financiera hasta la menos financiera. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo no conozco, por ejemplo, o no tengo, llamémoslo así, unas bases o unos principios financieros, o al menos logro entender un poquitico esas variables, pues voy a estar corriendo riesgos que podría mitigar haciendo unas acciones diferentes. Entonces la recomendación que doy es, pues más allá de esos tips pues que les acabo de decir, es, venga, cómo revisen dentro de su estructura financiera, cuáles son los variables, cuáles son esos escenarios que pueden hacer que me pongan aprietos o que los rendimientos que yo espero o los resultados que yo espero no se den, ¿sí? Porque con base en esos insumos ya uno empieza a tomar decisiones y uno ya empieza a decir, bueno, entonces puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, me voy a mover de esta otra forma, etcétera, ¿sí? Y que, vuelvo al tema, no lo limito netamente a las decisiones de inversión en el sector financiero. Listo, Juli, muchas gracias por ese contexto. Y un poco para seguir con la línea de lo que queremos conversar hoy, y complementando la parte que tú nos estás contando, yo soy un convencido que parte de los movimientos de los mercados financieros también nace de la misma psicología de nosotros, de las mismas emociones que cada uno tiene. Y eso es lo que hoy en día de pronto muchos de ustedes han escuchado y me parece bien interesante, que se conoce como las finanzas conductuales, que a propósito, Total. el que les guste eso es un tema súper interesante. Y creo que desde ahí es donde nace todo esto que estamos conversando. Muchas veces uno quisiera explicar el movimiento de un mercado de manera racional, pero en la práctica eso no pasa, porque todos tenemos emociones diferentes, tenemos sesgos diferentes, tenemos necesidades de inversión diferentes. Entonces, eso hace que los mercados se porten diferentes. Bueno, Juli, muy interesante el tema. Sí, Juan, y de pronto, pues, aterrizando un poquitico estos puntos que has visto en el mercado, esta coyuntura, esta situación mundial, obviamente ha impactado los mercados financieros indudablemente, ha generado unas variaciones en donde hay algunas personas o algunos sectores que han sido más aporreados que otros, pero siempre van a haber oportunidades. O sea, siempre esa variación o esa volatilidad va a generar oportunidades. En el mercado financiero colombiano, en nuestra economía, ¿qué has visto? ¿En dónde le has visto valor a esta coyuntura? Mira, en los últimos meses hemos tenido pues un movimiento muy particular y yo creo que hay suficiente ilustración para todos los que estamos acá de qué es lo que ha pasado. Lo hemos visto por todos los medios de comunicación y yo creo que vale la pena dejar un poquito atrás un marzo, que fue un mes muy difícil para todos los portafolios de inversión, desde los fondos de pensiones donde cada uno tiene sus recursos para su vejez, hasta sus fondos, si tiene, sus fondos de liquidez, si tiene. Entonces, para resumirte dentro de eso, Julián, yo quisiera contarles y a todas las personas que hay acá, y a propósito, empatando una preguntita que veo ahí en el chat muy importante, es que el mercado de capitales ofrece un montón de alternativas de inversión, independiente de la situación particular en la que estamos, donde pues sin duda es una crisis financiera, eso no es un secreto, tenemos un crecimiento de Colombia del menos 15%, pues que no es normal. Yo creo que es la primera vez en el país que tenemos esos números, un desempleo del 20%. Entonces, aquí lo que hay que tener muy claro es que los mercados financieros no son solo las acciones, que es uno de los mercados más comunes, y yo creería que es a los mercados que más se les hace promoción en la práctica, sino que hay una bandeja de alternativas. Y para ponerte un poquito el contexto sobre lo que me estás preguntando, miren, dentro de los mercados de capitales
existe, digamos que la sombrilla del mercado de renta variable, y dentro de ese mercado de renta variable nosotros podríamos abrir esa sombrilla a acciones, ahí están las acciones, pero también hay otras alternativas de inversión dentro de ese mercado, como operaciones de fondeo, que en otro escenario tal vez profundizaremos en eso. Hay alternativas donde puedes invertir en fondos bursátiles que se conocen como los famosos ETF, y eso es un pedacito dentro de todo este gran universo de inversión. Pero también tenemos el mercado de renta fija, que es uno de los mercados, en mi opinión, más estigmatizados, donde hay más mitos para las personas del común, y es porque se piensa que el mercado de renta fija colombiano son solo los CDTs en los bancos. Vas al centro comercial o a la esquina y entonces, como yo digo normalmente, pides el digiturno y te atiende un asesor y entonces tú le dices, asesor, tengo una platica, quiero poner un CDT. Ese es el mercado de renta fija que las personas normalmente tienen en mente, pero lo que quiero contarles de manera muy general en este espacio es que, tratando de responder a tu pregunta de dónde hay valor en esto, los mercados de renta fija tienen otra infinidad de activos para invertir. No solo están los CDTs, hay bonos, hay títulos del gobierno nacional, hay títulos que se llaman papeles comerciales, hay titularizaciones, y todos esos se hacen a través de un mercado de capitales, donde lo importante de esto es que son líquidos. Vos puedes vender un CDT en un mercado de capitales en cualquier momento. Muy diferente a lo que las personas normalmente creen, y es que van al digiturno, colocan su CDT y le entregan además el título físico, pues que no está desmaterializado. Y eso es otro negocio completamente diferente. Entonces, vale mucho la pena que para todos los que estamos acá le pongamos una estrellita específica al mercado de renta fija, porque yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer y el mercado lo ha demostrado. Venimos con unas valorizaciones supremamente importantes del mercado de renta fija en los últimos meses. Y no solo hay eso, mi estimado Julián, hay muchas otras cosas en las que uno puede tener dentro de las alternativas. Hay fondos de inversión colectiva, que son esos fondos donde ustedes colocan recursos y es administrado por un equipo profesional de inversión, de tal forma que sea más eficiente la administración y la inversión de los mismos. Y si vamos profundizando, hilando mucho más, hay otros tipos de fondos, como los fondos de capital privado, que ya es unos recursos específicos que se van a colocar para una inversión específica, y podemos ir profundizando mucho más sobre esto, pero yo creo que el tema importante aquí es que el valor, por lo menos desde mi opinión, que yo le doy al mercado de capitales en este momento está en todos los activos. Ahí la pregunta del millón, Julián, es el cuándo entrar. Eso sí no te la puedo dar en este momento porque es muy difícil, pero seguramente somos unos convencidos que el mercado de acciones está barato, eso no hay ninguna duda. Es decir, ustedes ven la mayoría de las acciones del índice Colcap de Colombia y están baratas, no hay ninguna duda. El tema es, bueno, ¿y cuándo compro? Ahí hay que hacer otros análisis y hay que profundizar mucho más. El mercado de renta fija se ha valorizado mucho, pero yo creo que sigue teniendo valor, sobre todo los títulos que están indexados a inflación, por ejemplo, tienen mucho potencial en ese sentido. Los fondos de inversión colectiva, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y a las personas que les gusta mucho, por ejemplo, el sector inmobiliario, que es uno de los activos tradicionales dentro de todo este gran combo, los fondos inmobiliarios son activos financieros que se pueden negociar en un mercado. Y ahí también hay cosas interesantes que se pueden hacer, pensándolos, por supuesto, a mediano y largo plazo. Entonces, eso podría ser un poco, Julián, esa respuesta general de dónde hay valor en el mercado de capitales. Juan, y tocas unos temas muy interesantes porque muchas veces en las inversiones nos limitamos a simplemente el típico o el tradicional CDT o la típica y la tradicional acción, y nos quedamos en las especies más comunes, pero tenemos que ver que el mercado es mucho más grande que simplemente esos activos, ¿cierto? Hay otro tipo de oportunidades. Yo también pongo el siguiente ejemplo, nos quedamos yendo siempre al éxito, a ver los mismos productos que se compran y se venden siempre, pero hay un mercado más grande que el éxito, ¿cierto? En donde se pueden comprar y vender diferentes tipos de instrumentos. Entonces es un tema bastante importante.
que tenemos que tener en cuenta. Frente a la diversificación, Juan, ¿consideras que es posible tener una diversificación en Colombia? Pues mira, la respuesta sin duda sí, Eso es un tema en el cual yo creo que estamos enfrentados todos los que participamos en algún momento a invertir. Y para ponerles un ejemplo específico piensen en los fondos de pensiones donde la mayoría de nosotros cotizamos a pensiones obligatorias o voluntarias. ¿Qué hace un fondo de pensiones? Usar los recursos de todos nosotros e invertirlos en muchos activos financieros, en acciones, en renta fija, en fondos inmobiliarios, en fondos de capital privado, en fondos de deuda, en Colombia, en el exterior, en diferentes sectores. Entonces, ¿dónde está el truco de la diversificación? No es tanto la diversificación per se, porque eso en la teoría suena muy bonito, es entender cuál es su perfil de riesgo. Y sobre su perfil de riesgo se le abren un montón de oportunidades. Por ejemplo, ¿qué oportunidades hay de diversificación? Vos perfectamente puedes hacer un portafolio donde tengas una exposición de acciones locales, pero también tengas exposición internacional en acciones, si te gusta un poquito esa candela de un mercado de alto riesgo. Pero también puedes tener una participación, una exposición en renta fija local con retornos interesantes. Y también le puedes colocar un poco a fondos que nosotros conocemos como fondos alternativos, fondos, por ejemplo, como de facturas, que son muy comunes también en los mercados financieros. Entonces, puedes tener un montón de activos y puedes hacer una diversificación adecuada entre ellos. Entonces, en ese sentido, la respuesta sin duda es sí, en Colombia se puede hacer diversificación, pero el truco, más que hablarles de los activos puntuales, es piensen cada uno cuál es su perfil de riesgo. Hay muchas encuestas en Internet donde usted puede googlear encuesta de perfil de riesgo, inclusive en la página de Sofiduciarias, por ejemplo, si quieren googlear, hay una parte de educación financiera y hay un link para conocer su perfil de riesgo. Y eso es lo que debe marcar su norte en las alternativas de inversión. Ahora, una pregunta importante ahí, Julián, para que la complementemos es, listo, ¿y a dónde voy? ¿Dónde hago todo esto maravilloso que me están contando? Porque, claro, ya decimos, hay acciones, hay fondos inmobiliarios, hay fondos alternativos, hay fondos de capital privado, pero cuál será digamos que esa entidad donde tengo que ir? La respuesta es muy sencilla y es que las inversiones en mercados de capitales se pueden hacer en diferentes entidades. Una, sociedad comisionista de bolsa, que es, digamos, que el punto de entrada donde ustedes pueden abrirse al mercado financiero. Otra, fondos de pensiones. Ahí también pueden invertir en los mercados financieros. Si ustedes aportan a pensiones voluntarias, el fondo de pensión, el administrador de fondo de pensiones voluntarias le va a ofrecer un montón de alternativas de inversión. Otra, por ejemplo, una fiduciaria, que es muy típica, Juli, también para las personas que son un poco más conservadoras. Las fiduciarias que ofrecen también un montón de alternativas de inversión en fondos de inversión colectiva. Entonces, aquí es importante que nos desliguemos un poquito del banco, del digiturno, como digo yo, y empecemos a revisar sin miedo, sin temor, pero sí con algo de conocimiento, esas otras alternativas que hay de inversión. No sé, Juli, si quieras complementar en ese punto sobre dónde ir. Sí, Juan, ve, tocas un tema supremamente importante porque en el tema de la diversificación, pues no solamente es, te quiero añadir algo de lo que mencionaste, además del perfil de riesgo, es ese análisis profundo que se debe hacer dentro de los activos para conocer el comportamiento de riesgo. Voy a poner un ejemplo. Es decir, si yo siempre hablo de variables o de activos que son amiguitos, ¿cierto? Si yo sé que dos variables o dos activos son muy amiguitos que siempre van junticos, que el uno sube, el otro también sube, pues ahí voy a estar expuesto en un riesgo si alguno de los dos se mueve, porque me van a caer los dos activos, ¿cierto? Entonces también viene un tema muy importante en ese frente de la diversificación, es cómo puedo hacer o cómo logro identificar ese comportamiento de riesgos de los activos para poder, lo voy a poner, qué pena, así en ejemplo, es cómo logro establecer
o identificar cuáles son los activos enemigos, por ponerlo de alguna forma. Y es cuando el uno sube, el otro baja, que nos va a permitir el tema de la diversificación. Y creo que tocas o complementando eso, el tema de las inversiones activas o las inversiones pasivas, que muchas veces también se generan mitos frente a eso. ¿Será que es mejor tener una plata y llamar a un comisionista de quiero comprar una acción, quiero comprar un CDT, quiero comprar un bono, quiero comprar un test, o más bien utilizarlo o realizar estas inversiones a través de los fondos de inversión colectiva o a través, como lo mencionabas, de los fondos de pensiones, que pueden tener unos instrumentos económicos para acercarse uno al mercado de capitales sin tener o necesitar mucho dinero y sin ser un experto o sin la necesidad de ser un experto financiero para poder administrar sus inversiones? Listo, muy bien. Miren que, como les decía al principio, es un buen día para hablar de finanzas y creo que como personas apasionadas de este tema podríamos hablar toda la noche si se quiere, pero pues entendemos que el tiempo es limitado. Solo eh, el último mensaje antes de darle el paso a María es simplemente que para las personas que nos están acompañando, que en este momento no estén en el mundo de inversiones, la invitación es empiecen, revisen, estudien, traten de revisar y de empaparse de lo que está pasando en el mercado financiero, porque algo de lo que yo sí estoy convencido es que el mercado financiero es para todo el mundo. Esto no es específico para un par de personas, aquí cabemos todos. Así es. Entonces, María, con eso te damos paso, si quieres, para que le damos algunas preguntas y vamos finalizando la sesión. Sí, perfecto. Por aquí tenemos varias preguntas interesantes que quizás pues podemos ampliarlas con Juan Felipe, la primera. ¿Qué opinión merece las inversiones en Forex y similares? Juli, dale. María, qué pena otra vez, me levé y no te escuché bien, otra vez. Sí, preguntan cuál es la opinión que tienen acerca de las inversiones en los mercados de Forex y similares. Ok, pues, pues Forex es invertir en monedas, que es en lo que de pronto alzo la mano y quisiera generar la claridad. El mercado de monedas es uno de los mercados más grandes a nivel internacional y de uno de los más importantes en el mundo, en donde se presentan una cantidad de oportunidades, pero también es un mercado muy especializado, es un mercado de profesionales. Y a veces uno ve, y retomando de la primera pregunta, o una de las primeras preguntas que me hacía Juan frente a estas publicidades que a veces se encuentran, inclusive invitan al mercado de Forex y similares a realizar operaciones, por ejemplo, las opciones binarias, que son un tema de instrumentos derivados, que es un mercado muy profesional, y de pronto lo que quiero mencionar es hay que tener cuidado con ese tipo de operaciones o ese tipo de invitaciones, porque son mercados muy especializados y que a veces se requieren un expertise un poquito más profundo para poderlos operar, conocer como las variaciones que pueda tener el mercado, las oportunidades que se generan, y que de pronto las personas que entran así sin mucho conocimiento pueden estar asumiendo riesgos que no deberían asumir. Entonces, ahí quiero mencionar es cuidado con ese tipo de alternativas, porque si en el dólar, les pongo, qué pena Mario, para resumir acá, si con el dólar las entidades financieras a veces se pelan y tienen pérdidas, ahora pues un humano que de pronto no tiene todas las herramientas que se tienen en una entidad financiera para controlar riesgos, pues muchísimo más. Gracias, Julián. Otra pregunta también muy interesante de nuestro público, y si nos puedes, Juan o Julián, pues respondernos. ¿Cómo invertir en activos que me protejan de una posible hiperinflación en Colombia? Por ejemplo, el oro. ¿Y cómo prepararse ante un posible cambio en el gobierno con limitaciones en las libertades de compra y venta de activos? Entonces, ¿qué responderíamos? Pues miren, leyendo aquí otra vez la pregunta, protegernos ante hiperinflación, pues yo creo que eso es un escenario, volviéndonos al concepto de hiperinflación, son inflaciones de más de 2 dígitos. Y en una situación como la que estamos en este momento en el mundo,
esa puede ser una posibilidad bastante pequeña, bastante remota. Inclusive estamos al otro lado de la cara de la hiperinflación. En Colombia, por ejemplo, hemos tenido 3 meses este año donde la inflación mensual ha sido negativa, es decir, deflación. Entonces, en ese sentido, lo primero que te podría decir es que la hiperinflación en el contexto actual no es un escenario probable, y además en contextos normales de mercados de capitales, la hiperinflación solo la vemos en países muy puntuales, caso Venezuela, caso Zimbabue en el 2000, caso Grecia hace algunos años, pero si eso se llegara a dar, para tratar de responderte en ese escenario hipotético, si se llegara a dar una hiperinflación en un país, eso viene hacia atrás con un riesgo mucho más grande y es la pérdida de valor en el dinero. Entonces, la única solución para soportar una hiperinflación, que es un dato, que es un evento económico muy fuerte, sería tal vez invertir en países con monedas fuertes. Por ejemplo, piensen en Venezuela y háganse la reflexión ustedes mismos. Venezuela tiene hiperinflación, que ni siquiera sabemos el dato exacto. Entonces, ustedes invertirían en Venezuela, ahí es donde uno dice, esos casos de hiperinflación generan un riesgo sistémico desde el lado político y monetario gigantesco, y ya necesariamente te tocaría irte a inversiones en el exterior para que evites ese riesgo. Pero como digo, en este momento no considero por lo menos que tengamos un riesgo de hiperinflación en los países vecinos. Perfecto, muchas gracias. María, qué pena una cosita, y quería complementar un poquitico a Juan. Hay un concepto en finanzas que se llama flight to quality, que es precisamente lo que menciona Juan, y es cómo viajar a la calidad cuando se presentan escenarios de volatilidad que generan expectativas de riesgo. Entonces, al lugar el tema, y totalmente de acuerdo que en ese tipo de situaciones, pues habría que hacer el flight to quality o viajar a la calidad. Así. Perfecto. Otra pregunta también muy interesante del público nos dice, en términos de industria, ¿cuál podría ser como las más destacadas a analizar pues por estos tiempos a la hora de invertir? Pues miren, en términos de industria, para tratar de responder esa pregunta que es súper importante, supongo que te estás refiriendo a acciones, me imagino. Yo creo que uno puede ponderar las siguientes industrias en una situación como la actual. El sector financiero, a pesar de que ha estado muy golpeado, la provisión de cartera de los bancos ha sido bastante alta y eso ha afectado la rentabilidad de estas entidades. Lo cierto es que el precio de las acciones financieras en el mercado de capitales está súper bajito. Hay un indicador que se conoce como la Q de Tobin, que es el precio de mercado sobre valores libres. Y lo que nos está mostrando este indicador es que el precio de mercado del sector financiero sobre libros está por debajo de 1. En otras palabras, está barato bajo sus valores libres. Entonces, el sector financiero hay que escoger muy bien cuáles acciones del sector financiero. Aquí tenemos tal vez 4 o 5 emisores financieros. Otro de los sectores que yo creo que vale la pena mirar es el sector de servicios públicos, por ejemplo, generadoras de energía o de telefonía, que son bien importantes si tienen unos ingresos o un flujo de caja que además en muchos casos están en moneda fuerte como dólar, son más estables porque sus precios son regulados. Y otro de los que yo creo que valdría la pena revisar es el sector de retail o de comidas. En nuestro mercado de acciones tenemos varios emisores desde ese punto de vista. Y creo que con esos 3 o 4 sectores se podría armar un portafolio bien interesante desde el sector. ¿Cuáles me parecen delicados para complementar? Por ejemplo, los que tienen exposición directa hacia petróleo, pues que obviamente ya sabemos cuál es nuestra empresa principal en eso. Y no es porque no le vea valor en el futuro, sino porque está completamente expuesta a una volatilidad de petróleo que en este momento está muy fuerte. Entonces, si uno quiere candela, esa sería la acción ideal. Si quiere un poquito más de mediano plazo, largo plazo, sería lo primero que te conté. Perfecto, gracias. Continuamos con otra pregunta, Julián, discúlpame. En términos de cómo mitigar el riesgo político en el mercado interno colombiano ante tantos cambios en las reglamentaciones tributarias que hay en Colombia. Bueno, hay una realidad, y es que Colombia, al entrar al club de la OCDE, se establecen pues como
requisitos pues que se deben cumplir, ¿sí? Uno de ellos es igualar o acercarse a la estructura de tributación de estos países que pertenecen a este club. Pues, para empezar la respuesta por ese lado. Si uno se pone a ver estos países que son miembros de la OCDE, gran parte de la tributación en estos países lo hacen las personas naturales y el porcentaje de tributación de las empresas es mucho menor. Entonces, pues desde la definición o desde la tendencia, vamos a ver que en Colombia se van a empezar a hacer unos ajustes, no solamente desde el punto de vista de la coyuntura puntual que considero que en los próximos años nos va a representar una reforma tributaria, sino que en esa vía de acercarnos a esa estructura de tributaria de los países de la OCDE, indudablemente nos va a implicar un incremento desde la participación tributaria de las personas naturales y posiblemente una disminución en la carga tributaria de las empresas, ¿sí? Que así están las estructuras, por ejemplo, de Estados Unidos, de los países europeos y demás. Entonces, sin meterle ruido político, ya hay una tendencia que nos marca el desarrollo del país. Ahora con volatilidad política, creo que con esta coyuntura las finanzas estatales han hecho un esfuerzo enorme y que va a implicar unos ajustes y que independientemente de la posición o del lado político, llamémoslo así, indudablemente va a implicar unos ajustes grandes para poder darle sostenibilidad económica y financiera al país. Perfecto. Muchas gracias. Finalizamos con dos últimas preguntas, dado pues el espacio que tenemos. Vamos a terminar con dos preguntas también muy interesantes. ¿Cómo están viendo las inversiones en títulos como bonos verdes y demás apuestos a proyectos sostenibles, sabiendo todos los riesgos sistémicos que hoy en día la pandemia nos ha dejado? Pues miren, yo a propósito hoy hubo emisión de bonos verdes del Banco de Bogotá, aprovechando esa pregunta. Miren, yo soy un convencido que todo este tema de emisiones de títulos, sobre todo bonos, que tengan una finalidad con ayuda a medio ambiente o con ayuda social, tienen bastante futuro. Y para darles un poquito de contexto, hay por llamarle de alguna manera, un programa en el mundo que se conoce como el famoso ESG o el ASG, que es ambiente, social y gobierno corporativo, gobernanza. Y hoy en día, sobre todo en los países desarrollados, ya tienen metido en su ADN y en sus venas que las inversiones que se hagan, sobre todo a nivel institucional, y a esto me refiero a las inversiones que haga un fondo de pensiones, una aseguradora, un banco, deben tener un sello ASG o ESG. Eso no es algo nuevo y no es nada nuevo, además que pues, tenemos un riesgo climático latente para los próximos 10 y 20 años. Entonces, eso es una muy buena alternativa, en mi opinión. Yo creo que en Colombia todavía estamos empezando a evangelizarnos en ese tema, a entender la importancia. Pero lo que yo sí les puedo asegurar es que desde el sector en el que yo estoy, puedo ver de manera cercana cómo las inversiones, antes de que un inversionista institucional coloque plata en algún emisor, hace una revisión de cuáles son sus programas ambientales, de cuál es su efecto social en la comunidad y de cómo está su gobierno corporativo. Y si así empezamos a hacer inversiones en masa, yo creo que eso puede ser bastante positivo en el mediano o largo plazo. Entonces, en conclusión, hay que empezar por hacerlo para que podamos tener, digamos que los efectos positivos en el largo plazo. Perfecto. Y finalizamos con una, sin embargo, queremos informarle que todas sus preguntas están respondidas una vez finalicemos este espacio. Y quiero que terminemos con una acerca de Estados Unidos, que viene siendo pues como nuestro principal foco a nivel de inversiones. ¿Cómo ven ustedes el tema de las elecciones o las nuevas elecciones con el presidente de Estados Unidos y eso cómo nos puede afectar para Colombia en términos de inversiones? Bueno, normalmente en los periodos electorales siempre se genera una volatilidad normal
en los mercados, fruto de la lucha, llamémoslo así, o de ese tema electoral que se presenta. Indudablemente eso también va a generar que muchas decisiones que se deban tomar desde lo económico, desde lo político o inclusive desde lo financiero se frenen, ¿sí? en esos ámbitos. Y se va a presentar muchos eventos de incertidumbre, en donde, y de pronto retomando el concepto que hablábamos ahorita, muchos de los inversionistas internacionales, que son los que mueven el mercado cambiario en este país y en todos, pues van a tomar decisiones del flight to quality o viajar a la calidad para tener una especie de refugio. Eso es normal, eso lo vivimos cada vez que haya elecciones, ya sea locales o internacionales, específicamente con Estados Unidos, que es uno de los grandes, pues, o de los más importantes para nosotros en términos económicos. Entonces, vamos a tener eventos o situaciones de volatilidad que van a generar impacto. La recomendación ahí es conocer o tener claro que eso se va a presentar, tratar de mitigarlo lo más posible con inversiones que representen pues o que vayan en línea con esa misma volatilidad para no tener choques muy fuertes, ¿sí? Entonces, de pronto esa sería pues como mi respuesta. Y Juan, ¿qué nos puedes aportar para finalizar esta intervención? Pues mira, eso es uno de los riesgos que más se materializan cada vez que pasa el tiempo. Bueno, creo que tiene problemas con su señal. Sí, profe, ¿nos escuchas? Sí, claro. El profe Juan Felipe, creo que se le fue la señal. Bueno, nos excusan, por favor. Ya en breve pues regresará Juan Felipe. Con eso pues queremos escuchar pues, todas sus intervenciones. Sin embargo, pues por efectos del tiempo, como les decíamos, vamos a estar respondiéndoselas de manera puntual en un espacio a continuación. Y con eso queremos invitarlos a nuestra maestría en Administración Financiera, una maestría, como decíamos al principio, ranqueada como la número 1 en Colombia en los aspectos de mercados de renta fija, de renta variable, que pues vamos a utilizar pues como muchos métodos para poder aprender de todo este tema de los mercados de capitales, y a su vez también nos acompañamos de las finanzas corporativas o de este sector empresarial, cómo podemos cada vez utilizar de una manera muy adecuada las finanzas. Y por último, se va a ver ahondado en nuestra experiencia con las finanzas personales. Entonces, es por eso que los queremos invitar a que conozcan nuestra maestría. Estamos en diferentes sedes, estamos en Medellín, en Bogotá, en Pereira, Cali y en Popayán. Bienvenidos entonces a esta universidad, y ya Nubia pues nos da sus últimas intervenciones. No, pues, profe, no me queda más sino agradecer en nombre de la Escuela de Economía y Finanzas y de todo el equipo del programa de maestría en Administración Financiera y especialización en finanzas, el habernos acompañado el día de hoy. Seguramente es un tema súper ganador y teníamos muchas más preguntas. Por temas de tiempos no las alcanzamos a contestar todos, pero los invitamos a que sigan conectados con nosotros, a que nos conozcan como universidad y como programa. Ahí en la pantalla están viendo nuestros datos de contacto, y aprovechamos también este espacio para invitarlos a todos a nuestro próximo evento que tendremos el próximo 8 de octubre a las 5:30 de la tarde. Es un taller que hemos denominado Taller de Valoración de Emprendimientos, que nos acompañará nada más y nada menos que el profesor Hernán Herrera, director de los programas de maestría en Administración Financiera y especialización en finanzas. Entonces, quienes estén interesados en acompañarnos pueden tomar nuestros datos en la pantalla. Igual seguramente les llegará toda la información. A todos mil gracias por acompañarnos, a nuestros panelistas, profe María Patricia, muchas gracias y una feliz noche para todos. A ustedes todos, muchas gracias por su asistencia. Julián. Feliz noche para todos, muchísimas gracias. Ha sido un gusto compartir pues con ustedes este ratico, y bueno, en pro de la educación y
y este tema tan apasionante que son las finanzas. Muchas gracias. Gracias a todos. Perdón el problema técnico. Buenas noches. Gracias, lo mismo. Hasta luego. Chao. Hasta luego.